Comencemos entonces a estudiar este molde que llamamos ánima. Vamos a tratar de dilucidar los elementos que definen este molde. Nosotros encontramos, por ejemplo, que la definición nos dice que ánima corresponde a los aspectos femeninos inconscientes en el hombre, mientras que el animus corresponde a los aspectos masculinos existentes en la mujer. También se ha señalado que el ánima corresponde al principio femenino intuitivo, mientras que el animus corresponde al principio masculino racional. El ánima también corresponde al eros materno, mientras que el animus al logos paterno. Como ustedes saben, ánima quiere decir alma, y podríamos decir que tiene una serie de características femeninas que se encuentran en el hombre, en lo masculino, de manera inconsciente. Pero decir esto es reducirlo, porque nosotros hoy en día no entendemos este concepto de esta manera. Debemos entonces ampliar el concepto del ánima al arquetipo de la vida. ¿Qué significa esto? Pues tenemos que preguntarnos qué es la vida para nosotros, a qué llamamos vida. Si nosotros revisamos lo que la biología llama vida, podemos encontrar que es definida con base a las características de los individuos y que es aquello que separa lo animado de lo inanimado. Estos organismos animados responden y reaccionan a estímulos y a cambios en el ambiente. Esos cambios pueden ser internos o externos. Las reacciones ocurren dependiendo del organismo, por lo que serán simples como retirarse o complejas en la que cada conjunto de células se especializa para reaccionar a un determinado estímulo. Así como las células del ojo responden a la luz o las células de nuestros oídos a las vibraciones. Y más interesante aún es que se reproducen, porque la vida solo proviene de los seres vivos. Se considera que la esencia de la vida es su capacidad para reproducirse. En algunos casos, la reproducción puede ser asexual por duplicación, lo que implica que sean réplicas de las células originales. En otros casos será sexual y dependiente del tipo de células especializadas para este fin. En este caso, los individuos no son duplicados, sino que son productos de genes diversos. Y finalmente, pero por supuesto no menos importante, la biología nos habla de la capacidad de adaptación. Permite a los organismos la sobrevivencia. Así, estos se adaptan mejorando la capacidad mediante conductas, etcétera, estructuras. Esto es lo que permite el éxito de la vida, las series de adaptaciones coordinadas que resultarán de un proceso evolutivo. Así es como entiende la vida la biología. Pero, por supuesto, nosotros, los seres humanos contemporáneos, entendemos la vida como otras cosas y no únicamente como lo que dice la biología. Para nosotros la vida es eso que vivimos. En general, no somos propensos a definirla, a pensarla, y no siempre la entendemos como una separación entre lo animado y lo inanimado. Por eso aplicamos la palabra vida a casi cualquier cosa. Hablamos de la vida de una computadora o de una nevera o de cualquier artefacto u objeto. La entendemos de acuerdo a su utilidad y a su duración. Es decir, desde el momento en el que la ensambladora lo ensambló y lo pusieron a funcionar hasta que por alguna falla irreparable o por obsolescencia es desechada. En esos casos, la energía del objeto estaría asociado al provecho que podemos obtener de él. En otras ocasiones colocamos la vida en situaciones o particularidades que nos interesan. Una pareja de enamorados se llamará entre ellos mi vida, como una expresión de afecto. Pero también podemos encontrar que hay gente que nos dice, es que la vida está en los ojos de los niños. Entendemos también la vida que nos rodea como algo que es vital. Por ejemplo, decimos, uy, la vitalidad de vivir en una gran ciudad. Nos referimos a su animación, a la fiesta. O para hablar de algo que nos complace, entramos al mar y decimos sentirnos vivos. La publicidad, por ejemplo, nos vende que el agua es vida, para describir que una cosa depende de otra. También podemos tener una buena vida cuando la suma de sus partes nos dice que ha sido generosa y honesta, o una mala vida cuando es difícil y de conducta reprobable.
Podemos quitarle la vida a alguien cuando lo matamos o destruir su vida cuando lo herimos, o podemos deberle la vida a alguien cuando nos rescata. Calderón de la Barca, al no poder comprender la vida, nos va a decir por la boca de Segismundo: vivir solo es soñar, lo que es lo mismo que vivir alejados de la conciencia. Mientras que José Antonio Ramos Sucre va a acusar a la vida y le va a decir: la vida me aflige, impertinente amada que me cuenta amarguras. Él también señala que la vida es de alguna manera darse cuenta, y todos sabemos que vivir es esa conciencia que es sufrimiento. Podemos también creer que el amor refuerza en nosotros la fuerza de la vida, y enfermar y morir nos lleva a considerar que se nos escapa la vida. Nuestra mortalidad es la confirmación de nuestra propia existencia. En la mitología y como arquetipo tenemos el árbol de la vida. Este árbol generalmente está comprendido como un símbolo que concentra en sí las cualidades de esta. Así todos los pueblos comparten una idea de vida atada al árbol, como vida sin muerte. El Zohar, hemos dicho, nos habla del árbol de la vida, que se extiende desde lo alto hacia abajo. El sol lo ilumina enteramente. Los Pemón de la Gran Sabana llaman Guadaca al árbol del que surgió la vida. Se presenta entonces ante nosotros como algo sagrado cuyo poder no nos es posible comprender. Es la manifestación de lo divino. De esta forma comprendemos que hemos venido a la vida y que somos llamados de ella. Para hablar entonces donde desarrollamos nuestra vida social o nuestra vida sexual, nos referimos a relaciones y al estado que escogemos como una forma de expresión, es decir, hablamos de la vida del médico o de la vida religiosa. Y estos parecen colocar sobre la forma que vivimos la vida, que se somete de alguna manera a una experiencia. También podemos hablar del movimiento natural de la vida y de la forma en la que impactamos en otro. Cuando no podemos registrarla, creemos que no existe. También podemos decir que un libro o una película ha cambiado nuestra vida. Es decir, que hay experiencias que son capaces de reformar la perspectiva con la que afrontamos este transcurrir. La filosofía afirma que esta es una pregunta muy compleja y que se refiere sobre todo al problema del sentido que le damos a esa vida. Plantea al hombre como único ser que se interroga sobre esto, sobre su propia comprensión del mundo, sobre su interpretación, sobre los por qué y para qué de esa vida y de las acciones que componen esa vida. También podemos decir que es impulso, que es fuerza esencial y que alimenta lo que está vivo. Hablamos de los seres que están vivos como la vida de un perro o de cualquier animal. En otras ocasiones podemos decir que la vida va más allá de la muerte. Algunas religiones nos dirán eso. Hay un espacio de duración que se desplaza con el alma cuando se desprende del cuerpo. Esto sería una creencia religiosa, pero que nos permite también establecer fronteras sobre la vida. ¿Es posible definirla o solo podemos merodear en lo que ella es? Solo podemos aproximarnos a ella. Tenemos entonces que la vida tiene muchos componentes, muchas fronteras: la energía, el crecimiento, la fuerza, la utilidad, la reproducción, la adaptación. Estos serían apenas algunos enunciados de la larga lista que hemos visto. Todo esto que les he señalado está presente en el arquetipo del ánima. La vida llega a través de ella y finalmente se basa en la consideración de lo que domina esa vida. La vida es corporeidad, es fuerza indetenible. Es por eso que este arquetipo se proyecta sobre aquellos que amamos, sobre las pasiones. Es lo que ejerce toda la fuerza de nuestro sentimiento y establece una relación con la sensibilidad, con el dejarse llevar. Si recordamos entonces que los arquetipos son de alguna manera moldes vacíos y que nosotros llenamos con nuestras vivencias, consideremos que el ánima es el molde de la vida en nosotros, de aquellas cosas que asociamos a lo ancestral de la vida. Y para comprender esto, entonces debemos sumergirnos en aquello que hemos entendido como femenino para los humanos, que generalmente es lo que asociamos a la vida.
todas las ideas, actitudes y emociones que comulgan con esta idea. Veamos. El ánima, este arquetipo, se va a desarrollar a partir de 4 etapas. El primero es la imagen de Eva, Gea o la Tierra. Este primer desarrollo surge de las relaciones que establecemos de manera intuitiva y biológica. Toma los aspectos vitales de la madre, que se nutre de nuestra propia madre y de las figuras maternas de nuestra vida. Y esto es lo que alimenta esa vida que está surgiendo. Nosotros escogemos elementos que corresponden de alguna manera a la maternidad porque es la vida primera. Y estos aspectos pasan al inconsciente colectivo y se conectan con nuestro inconsciente. Luego tendremos la idea de Helena de Troya, Afrodita o el amor. El segundo nivel de desarrollo va a surgir de las relaciones románticas y de las relaciones estéticas. Se establece a partir de los sentimientos y del deseo, de las experiencias sexuales y sentimentales. Es el amor que sentimos por otras figuras y ese amor como dador de vida. Se alimenta de una vitalidad, de una fuerza erótica, y estos aspectos son los que permiten que nuestras relaciones amorosas se conecten con la narrativa de nuestro inconsciente. Luego tendremos a la Virgen María, Hestia o la pureza. Este es un tercer nivel de desarrollo y corresponde a relaciones idealizadas o espirituales que elevan la experiencia física del amor a una experiencia espiritual o emocional. Es una experiencia duradera y se nutre de aquellas ideas que nosotros percibimos como puras y admirables de la vida. Se esfuerzan por comunicarse con la castidad o con lo intocado y nos coloca en el lugar de los dioses. Nosotros deseamos sacralizar todas las cosas que nos rodean. Finalmente tendremos Sofía, Atenea o la sabiduría. Este es el cuarto nivel de desarrollo y corresponde a las relaciones que toman a la sabiduría como guía. Es la etapa de la guía interior, de la vida interior, que nos va a llevar de los contenidos del inconsciente al consciente. Se nutre de los aspectos que hemos considerado creativos en nuestra vida y que se relacionan con la necesidad de introspección, de la búsqueda y desarrollo del yo, de la compenetración de esta vida, del ánima con el ánimos y con los demás arquetipos para alcanzar de alguna manera la individuación.